Nacido en 1927 en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, el ilustre profesor Antonio López de Sá, autor prolífico y uno de los más insignes representantes de la moderna escuela clásica de la contabilidad, bien puede contarse entre las figuras señeras de la literatura contable contemporánea. Entre los diversos títulos honoríficos que adornan su extenso currículum, quizá quepa destacar su condición de contador honorario de la Confederación de Contadores de Países Andinos y miembro de honor del Instituto Internacional de Investigación Estados Unidos, vicepresidente de la Academia Brasilera de Ciencias Económicas y de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, España, director del Instituto Internacional de Pesquisas Históricas y miembro del Instituto Italiano de Historia de la Contabilidad, miembro fundador de la Conferencia Brasilera de Cultura Contable, presidente de la Asociación Científica Internacional de Contabilidad y Economía y del Instituto de Pesquisas Augusto Tomeli. Es autor de múltiples obras en materia económica y contable, con cerca de 400 ediciones y más de 8.000 artículos publicados en revistas especializadas brasileñas e internacionales. Por citar solo dos de sus obras, Teoría General del Conocimiento Contable y Teoría de las Funciones Sistemáticas del Patrimonio Hacendal, la cual postula que la contabilidad es la ciencia encargada de estudiar el patrimonio de las células sociales y cómo la prosperidad depende de la eficacia constante del patrimonio. Es el conocimiento contable uno de los grandes responsables del progreso y la estabilidad de las naciones. En este sentido, el neopatrimonialismo presenta un conjunto de planteamientos científicos para conducir a las empresas e instituciones hacia la satisfacción de las necesidades humanas y el logro del equilibrio social. Esta teoría nace bajo las ideas de que la contabilidad como ciencia no debía dedicarse más al estudio de hechos pasados aislados, sino que debería dedicarse al conocimiento de las causas de los hechos basándose en los métodos de la ciencia pura, lo que quiere decir la ciencia caracterizada por el método científico. El producto teórico de esta nueva ciencia contable debe traducirse en modelos para aplicaciones futuras sin tener como propósito central las aplicaciones prácticas. Ahora bien, los motivos que conducen a la formulación de la teoría del neopatrimonialismo, tal como lo menciona López de Sá, han sido los de ofrecer una estructura epistemológica del conocimiento contable en un cuerpo doctrinario de acuerdo con la evolución científica y tecnológica del siglo XX, pero con miras a que sus principios generales propicien su desarrollo científico en el siglo siguiente. Se desprende de su teoría general del conocimiento contable que la prosperidad de una nación depende de la prosperidad de sus células sociales y que la contabilidad como ciencia puede proponer modelos para ambos propósitos, lo que constituye el gran propósito de la teoría neopatrimonialista, que cuando la suma de la eficacia de los patrimonios se traduce directamente en prosperidad racional de todas las células sociales en una dinámica armoniosa de interacción general, entonces esto tiene un efecto de prosperidad social, lo que se puede entender como satisfacción de necesidades materiales de la humanidad. López de Sá se ha preocupado por lograr un apretado entramado argumental compuesto de puntos de partida o situaciones reales, proposiciones o supuestos implícitos, axiomas, teoremas y explicaciones, dejando la puerta abierta para futuras aplicaciones que permiten observar un tejido de relaciones lógicas a través de las cuales se pueden entender la teleología o finalidad ulterior de la teoría, que no es más que la satisfacción de las necesidades sociales mediante el manejo y transformación del patrimonio de las células sociales, donde la contabilidad no es una ciencia de hechos pasados, sino una ciencia de causas, efectos y predicciones. Mauricio Gómez Villegas, nacionalidad colombiana, contador público y magíster en administración de la Universidad Nacional de Colombia. Formación académica, doctorado en contabilidad de la Universidad de Valencia, máster en contabilidad, auditoría y control de gestión, maestría en administración, curso en ecuaciones estructurales, diplomado en gestión de calidad para directivos, diplomado internacional en NIF. Algunos de sus reconocimientos han sido profesor honorario de la Universidad Nacional,
servicios profesionales distinguidos, Contaduría General de la Nación, extensión meritoria, mejor ponencia FIDEX, mención al mérito de investigación FENECOP, Premio Nacional de Investigación Contable, Premio a la Excelencia, mejor docente. Se ha desempeñado como subcontador general de la Nación, como miembro del comité editorial de la revista de Contabilidad y Auditoría, como se ha desempeñado como docente y como asesor de investigación, entre otros. Una de las obras de Mauricio Gómez Villegas es La responsabilidad social en las organizaciones, análisis y comparación entre normas de gestión e información. Bueno, en esta obra se presentan aspectos claves de la responsabilidad social en las organizaciones, haciendo énfasis en la correspondiente explicación, clasificación y comparación de los informes. El objetivo final de este documento es contribuir a entender, discriminar, valorar y comparar algunas de las iniciativas más difundidas sobre la responsabilidad social organizacional. Bueno, la evolución de la responsabilidad social de la empresa nos muestra 3 etapas de distintas concepciones, entonces vamos a hablar de ellas. La primera etapa es la responsabilidad social de la empresa. Acá es donde se argumenta que la empresa tiene responsabilidades a su función económica y a los valores sociales consecuentes al desempeño de la actividad. La segunda etapa habla sobre la sensibilidad social de la empresa y acá nos plantean que la empresa debe responder por demandas sociales. En este enfoque, el autor nos hace una diferencia entre las obligaciones sociales que tienen que ver sobre los requerimientos legales, las responsabilidades sociales que tienen que ver con la seguridad social y la sensibilidad social que es la que tiene que ver con las pensiones. La tercera etapa es la actuación social en la empresa. Otros aspectos muy importantes en esta obra son los siguientes. En su tesis, el autor argumenta que una necesidad de exigencia actual es la de obtener credibilidad y confianza en los reportes de la sostenibilidad o informes de la responsabilidad social cada vez más demandados. Y como modo de conclusión, es importante que las organizaciones tomen conciencia que en definitiva es la sociedad la que rigurosamente juzga sus actuaciones y en esa medida las acepta o las rechaza, con el consecuente impacto en la permanencia y sostenibilidad de las organizaciones. Una de las obras de Mauricio Gómez Villegas habla acerca de las tensiones, posibilidades y riesgos de la contabilidad medioambiental empresarial. El objetivo específico es abordar cómo surgió y evolucionó la contabilidad ambiental empresarial y cuáles han sido las tensiones que han promovido su cambio. En primer lugar, presentamos una síntesis histórica y lógica que muestra 3 momentos en la evolución de la contabilidad ambiental en los últimos 30 años. En segundo lugar, presentamos las tensiones más significativas que han promovido esa rápida transformación, vistas desde las condiciones institucionales, culturales, políticas y económicas. Y finalmente presentamos unas breves conclusiones abiertas al debate que se plantean riesgos y posibilidades del desarrollo futuro de la contabilidad ambiental. Como primera instancia, la contabilidad ambiental a nivel microcontable u organizacional consistió en incluir el balance general y el estado de resultados, partidas que estimaban valores tanto de activos pasivos como de algunos gastos relativos a condiciones del entorno natural, concretamente de recursos naturales. El segundo momento de la contabilidad se fue consolidando como un segmento especializado o un subsistema de la disciplina contable que se constituía por varias especialidades, a saber, contabilidad financiera ambiental, contabilidad de costos ambientales, contabilidad de gestión ambiental y auditoría medioambiental al mismo tiempo a nivel de los estados en la macrocontabilidad, específicamente en el sistema de cuentas nacionales. Las variables medioambientales fueron ganando un espacio y una forma cada vez más significativa y en tercer lugar la contabilidad. Con el nuevo milenio surge el Pacto Global, que al amparo de los objetivos del milenio promovidos por la ONU, marcó una renovación del llamado de atención sobre la crisis, ya no solo con el acento del deterioro natural global, sino con las evidencias del detrimento de las condiciones sociales en los últimos años de la globalización financiera. Este escenario propició la potencialización de una información empresarial que trascendiera las visiones convencionales y que diera cuenta de una responsabilidad social de las empresas.
Como desarrollo de esta tesis, tenemos entonces que para trascender la mirada técnica de la contabilidad, incluso la visión técnica más finamente elaborada, debemos ver y comprender lo que hay sumergido y no en la punta visible. Están las relaciones causables, complejas y recursivas de la contabilidad y su accionar en la realidad. En este sentido, abogamos e invitamos a todos ustedes a desarrollar estudios sobre el rol social e institucional de la contabilidad. Por eso, las principales enseñanzas nos dicen que la contabilidad ambiental empresarial es un cambio importante para la reflexión y acción, no solo para la disciplina, sino para la sociedad en su conjunto. Su transformación en los últimos años ha estado relacionado con diferentes procesos sociales, en el marco de una institución bien definida y no ha estado exenta de contradicciones ni presiones, por tanto los aspectos positivos y negativos se desprenden de la evolución de la contabilidad ambiental.